estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos con el tema de hoy. Obviamente la elección de la Junta Nominadora tiene en vilo a toda la sociedad, especialmente aquellos sectores que se han beneficiado y han manipulado este sector. Vean ustedes lo que ha sucedido este 2022. Debido a las presiones y las luchas anticorrupción, pues hay una gama de procesos de transparencia que se han estado realizando en el país. Los diferentes sectores, y es lo bueno que hay que destacar, han hecho procesos de elección transparente, unos públicas, otras privadas, pero esto viene a denotar realmente el interés por designar a las mejores personas que nos representen en este proceso, este camino hacia mejorar la justicia y erradicar la impunidad. Porque no es la corrupción, es la impunidad lo que nos está matando como sociedad en estos momentos. Yo sé que ahorita hay una tensión fuerte en el sector de las universidades privadas con la designación justamente de los representantes de las universidades privadas, ya que las públicas ya tienen sus delegados. Esto están en contra del tiempo, van a un proceso de 250 docentes, van a elegir a sus representantes. Y esto es parte del proceso que más adelante vamos a estar explicándoles un poquito, pero que cada uno de los sectores ha buscado la manera de hacer lo más transparente posible. Y justamente tenemos como invitado aquí vía Zoom, aquí en Diálogo de Impacto, al licenciado Olvan Valladares. Don Olvan puede ser una persona altamente reconocida para todos, ex candidato presidencial, una persona que ha estado luchando en contra de la corrupción y la impunidad y ahora representa el sector empresarial. Muchísimas gracias, don Olvan, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted, Emita, por la gentil invitación y sobre todo muchísimas gracias a los miles de televidentes que nos están recibiendo en sus hogares esta mañana. En efecto, tiene usted toda la razón en el sentido de que la elección en esta oportunidad de la Junta de Nominantes reviste características diferentes a las de los otros tiempos, porque creo que el pueblo hondureño está sufriendo una metamorfosis en el sentido de entender exactamente la importancia de las instituciones. Durante 12 años, los últimos 7 años, hemos sufrido en realidad una mala aplicación de la justicia y en muchísimos casos cero aplicación de la justicia. Nos equivocamos en elegir algunos personajes en aquel tiempo influenciados por las presiones políticas de los partidos en contienda y también por los dueños de los partidos políticos. Es más, yo diría que más que todo por los dueños de los partidos políticos en mitad, porque la verdad es que cuando usted viene a hacer cuentas, el pueblo hondureño, indistintamente de dónde esté militando, jamás se beneficia de las bondades que pueda el sistema democrático ofrecerle. No recibe buena educación, no recibe buena salud, no recibe buena seguridad personal y todo es sencillamente porque los beneficios del poder tienden a ir a un sector muy reducido y lo que importa son los padrinajes. ¿Quién es el padrino de fulano y tal? Particularmente en la impartición de la justicia ha habido mucho trueque, mucho intercambio, mucha venta de resoluciones de la Corte, de sentencias de la Corte. Lastimosamente ahí se han ido en ese canasto, porque no todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia lamentablemente disfrutan de esa mala propaganda y mala publicidad y mala imagen. No son todos, siempre hay honorables excepciones, pero los buenos siempre caen en los costales de los malos. Y eso es lo que se está tratando de hacer en esta oportunidad. El pueblo hondureño ha despertado. Y eso es algo muy importante que tienen que entender las fuerzas políticas. El pueblo hondureño no está dispuesto a tolerar más manoseos, más parcialismos obcecados y quiere una Corte Suprema como
muy pocas veces la hemos tenido en este país. ¿Usted cree que este es un momento de cambio? Porque recuerda, don Olban, que lamentablemente hace 7 años nos vendieron este proceso de selección de la Junta Nominadora como la última panacea. Nos lo vendieron como que iba a ser lo más transparente posible y recibimos un fiasco como sociedad. Invita, yo tuve la suerte de participar como diputado en aquellos tiempos, en las reformas a la Constitución de la República, que llevaba como propósito únicamente sanear el proceso de selección y de elección de la Corte Suprema de Justicia. Había un espíritu de cambio en aquella oportunidad, le estoy hablando de hace casi 22 años, y el pueblo hondureño quería algo diferente. Y en el Congreso de la República se llegó, particularmente entre los liderazgos de los partidos que estaban en ese momento en contienda, llegamos a convenios muy importantes con el apoyo y el asesoramiento de gente muy experta, española, colombiana, alguna mexicana, pero sobre todo con las aportaciones de la gente de nuestro solar, de nuestro patio. Y en ese momento se pensó que quitar la decisión única de los 4 o 5 líderes dentro del Congreso de la República, o particularmente dentro del Ejecutivo, porque el presidente de la República en aquel tiempo, cuando coincidía con el cambio de gobierno, también tenía mucho que ver con esa escogencia. Y las misas de escogencia se daban o en las oficinas del Congreso, o en las oficinas de presidencial, o en residencias privadas de la gente que mandaba a los partidos. Y de ahí los diputados solo levantaban la mano y avalaban lo que otros, incluso en reuniones muy secretas y muy privadas, decidían. Entonces se ideó, y esto no es una idea original, en otros países del mundo, de América Latina particularmente, se tienen otros mecanismos parecidos, no iguales pero parecidos. Entonces el espíritu que privó en aquel tiempo era sanear el proceso de escogencia para que hubiese una Corte Suprema confiable, respetada. ¿Qué fue lo que pasó? Los partidos políticos o los jerarcas de los partidos políticos, los dirigentes máximos, entonces cambiaron su objetivo. Ya no era incidir e influir dentro del Congreso, sino que ver cómo podían ellos poner sus cabezas de playa en la institución nominadora. Sí. Y fue así como entonces se decía que en los gremios de los obreros había ganado fulano, que el gremio de la sociedad civil fue el otro, y el colegio de abogados fulano. Entonces se desvirtuó todo el propósito, y así nos hemos ido 2 o 3 generaciones Hoy tenemos una oportunidad de oro, en primer lugar, de que los miembros de la Junta como de nominantes entiendan que se está en juego el futuro del país. Y yo creo que aquí es un punto, don Olban, muy importante por el sentido de que el pueblo hondureño, usted mismo lo dijo, ya despertó. Costó que despertara, pero lo importante es que despertamos como pueblo, como sociedad. Y está vigilante, y lo hemos visto, como cada uno de los procesos, obviamente, hay una lucha política. Hay una lucha política que eso no se puede desconocer, porque al final, en este proceso, son los diputados los que van a elegir a los magistrados. Pero realmente la responsabilidad que tiene la Junta Nominadora es preseleccionar a esos 45 o más candidatos para que sean los mejores, los más transparentes. Porque decir a político, usted sabe que es bien difícil. Todos tenemos una tendencia, todos tenemos una afinidad. Pero yo creo que la responsabilidad que tienen ahora es bastante grande.
Sí, Ermita, es que aquí en Honduras se confunde precisamente que una cosa es militancia, una cosa es simpatía política por determinados candidatos, que ahora se está modificando ese patrón también, porque las juventudes no están votando por la enseña partidaria, no están votando por los gonfalones, no están votando por las banderitas, sino que están votando por las personas, y eso ya se vio en esta última elección. Doña Xiomara despertó simpatías en el pueblo hondureño y una gran cantidad de personas votaron por ella. No tantos, y esto que quede bien claro, porque esto es muy peligroso malinterpretarlo. No tanto como para ganar una mayoría absoluta en el Congreso o incluso una mayoría relativa, no lo lograron. Sí. Y por eso es que cuando algunos voceros de esa agrupación política dicen que tienen la autoridad para manejar absolutamente todos los puestos de gobierno y que la autoridad se las dio el pueblo, no es cierto. El 2/3 de la votación fueron en contra. Sin embargo, por el hecho de no haber llegado a una segunda vuelta es que estamos en estas situaciones, en que una mayoría del pueblo, que incluso no le gustan ciertos estilos de ciertos personajes, entonces estamos en esta situación. Pero yo quiero decirle que Emita, lo importante aquí es recobrar la confianza del pueblo. Este es uno de los problemas graves que tenemos. Las encuestas indican que alrededor del 67% de los adultos en Honduras, los electores, desconfían y creen que esta Junta Nominadora y que el Congreso no va a escoger a los mejores hombres y mujeres. ¿Qué le dice a usted? Porque todos sabemos, y usted sabe que la composición política actualmente en el Congreso Nacional, al final, Libre y el Partido Nacional tienen mayoría. Ellos hacen mayoría absoluta. Y esa es una realidad que no la podemos negar porque ese fue el mandato que dio el pueblo para el Congreso Nacional. Y es una lucha que tienen ellos, porque esta lucha es Libre, Partido Nacional, a ver quién controla más para tener a sus adeptos y poder elegirlo, ¿verdad? Y ambos tienen que entender, Anita, que la Corte Suprema de Justicia no es favorecer a determinado partido. La impartición de justicia no debe enfocarse precisamente en que si alguien es libre o es nacionalista o es liberal o lo que sea. La impartición de justicia debe ser así como la estatua que aparece en este momento en una imagen, es ciega, y no ciega sino vendada, no ve a quién le está impartiendo. Y le quiero advertir algo, mire, Emita, para nadie es desconocido que los partidos políticos en Honduras no les ha interesado precisamente ni la idoneidad, ni la calidad moral, ni la calidad cívica de los propuestos. Eso es lo de menos. Lo que han andado buscando es lealtad al partido político. Pero ¿por qué? Hay que preguntarse por qué esa ansiedad tan profunda de andar persiguiendo la Corte de Justicia. Es sencillamente porque, como saben que en el gobierno no se va a escapar de las garras de la corrupción, entonces lo que quieren es que cuando los casos llegasen, si es que alguna vez llega a la decisión de la Corte Suprema, tener gente leal para que los pueda defender. Sí, y esto es lo que nos preocupa, que continúe esto, porque mire, incluso hay magistrados actuales que ya han dicho que se van a reelegir, que ya están mencionando presidentes de la Corte que pueden ser presidentes de la Corte, y ni siquiera se ha entrado en el proceso de selección. Ni siquiera se ha entrado en la etapa del proceso de selección, ni siquiera se ha definido el proceso, y hay quienes dicen fulana va a ser la presidenta o va a ser el presidente. No, yo creo que el actual sistema precisamente puede evitar eso si hay voluntad política, particularmente en el seno del Congreso, y no tanto en el seno del Congreso. Yo se lo voy a decir como testimonio, porque durante el tiempo que estuve ahí en representación de mi partido, el PIN, la verdad es que la frustración, la impotencia,
el grado de indefensión que uno siente como diputado cuando en una misa oscura entre cuatro paredes de una oficina pequeña se toman decisiones que competen a 128. Y el problema es que en el pasado los diputados han tenido una fe ciega y una obediencia absoluta a lo que dice el presidente de la Cámara o lo que dicen sus cuatro líderes de los partidos que estaban ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? No se dan cuenta ni siquiera por quién están votando. El Congreso es uno de los que debería expurgar los currículums e investigar también, aunque ya la Junta tiene la obligación de hacerlo, porque la Junta es la que tiene que depurar estas solicitudes o estas intenciones de formar parte de la Corte. Aunque la Junta lo tiene esa potestad y es la responsable de investigar, en la Cámara también, y cada diputado tiene que saber por quién está votando. Y otra cosa es eliminar la práctica nociva del Congreso de votar por planillas. Eso no está ni siquiera en la Constitución. Pero en este caso, por ejemplo, en este caso la Junta Nominadora va a ser electa uno por uno. Ojalá, Imita, usted lo sabe bien porque usted cubrió Congreso mucho tiempo y usted sabe perfectamente bien que antes la práctica no era esa. Era precisamente para hacer una elección arrolladora donde se coartaba el derecho de la proposición en que se presentaran las planillas y se presentaban con moción. Sí. Eso no daba lugar a ni siquiera discusión, porque una vez que la moción era aceptada, ahí inmediatamente la Secretaría sometía a votación y no daba respiro, ni oportunidad de respirar. Y lo aprobaban y ya estaba aprobado. No había manera de presentar otra fórmula. Y eso no es democrático, no es respetuoso, es contra el reglamento precisamente del mismo Congreso. Bueno, pero esa es la parte del Congreso Nacional. Ahora vamos a la parte de la Junta Nominadora. Sabemos que el proceso del 2013, dejó mucho sinsabor. El proceso anterior dejó mucho sinsabor porque hubo mucha manipulación, hubo mucha descalificación, gente muy proba que fue realmente atacada y manipulada y dejada por fuera. Y muchos profesionales del derecho, y hay que decirlo, tienen temor, don Olva, tienen temor de que sean expuestos por fuerzas que todos conocemos que desean controlar este poder del Estado. Y se descalificó gente muy competente. Bueno, se contrató, se designó una magistrada que tenía 100% y no sabía cuántos artículos tenía la Constitución, por el amor de Dios. Entonces, ¿eso qué le dice a usted? Que los procesos de elección no fueron los mejores. ¿Qué compromiso, qué podemos esperar nosotros como ciudadanos comunes de este país? En su caso, don Olva, que lo hemos visto a lo largo de los años. ¿Cuál es el compromiso que usted lleva en este proceso de preselección, porque la Junta Nominadora va a preseleccionar los que van a elegir? Correcto, Emita. Y para eso yo quiero advertirle a los televidentes también que el espíritu que debería privar en todos los miembros de la Junta, y yo lo espero así de buena fe que así sea, es que aquí no es asunto, como lo ha dicho la prensa en algún lado y alguna gente que ha opinado, esta no debe ser una Junta de 4 y 3. Esa es la Junta, así como la Corte en algún momento se le dijo que era la Corte del 87, esta Junta no puede ser la Junta del 43. O sea que 4 oficialistas representantes y 3 que no son oficialistas. Yo creo que aquí el único número que debe privar es el número 1, el único, que es el país, el interés de Honduras. Y yo pienso que debemos escoger dentro de todos esos cientos de proponentes que van a haber, a 45 o más buenos. Y usted tiene la razón, yo soy testigo también de una señora juez que tuvo muchos años
ejerciendo la magistratura en los juzgados y los tribunales, con mucha experiencia, que sometió su currículum, sacó un porcentaje altísimo, superior a los de otros, y sencillamente fue rechazada porque no se le conocía como miembro activo de un partido. No tenía padrino, en pocas palabras. No tenía padrino. Entonces, me refiero entonces a que a mí particularmente, Olman Valladares, y respondo por mí y mi suplente, no nos interesa, es más, ya platicamos que nos indigna, no nos agrada que podamos ser tildados o que somos de los 4 o que somos de los 3. Y no nos interesan los epítetos y no nos interesan las calificaciones. Vamos a ir con la línea, y no hablo del mandato, voy a ir con la línea de la institución que nos eligió, que es el COEP, en el sentido de que la única instrucción que nos ha dado es someternos sencillamente a la ley, y que lo que se necesita, y el empresariado privado lo que está exigiendo a todas luces, es una Corte Suprema de Justicia totalmente independiente y justa, que imparta la justicia tal y como es, sin ver quién, porque la verdad es que a la hora de la justicia, cuando se aplica erróneamente, se está golpeando la dignidad del pueblo hondureño. Y eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a avalar. Ojalá que los 45 o más que le presentemos, todos, cualquiera de ellos, si ya pasó el tamiz de la Junta, el Congreso puede escoger cualquiera de ellos y que se fije en su idoneidad y su capacidad moral, y no se esté fijando en su afiliación política o su lealtad sencillamente a los caciques de turno. Sí, usted mantiene la postura pues que hemos conocido a lo largo. Si a un caso, don Olman, hay amenazas, presiones, porque va a haber de todo. O sea, aquí está en juego la cárcel o la libertad de muchos, porque hay que decirlo sinceramente. Hay una mora judicial increíble, ¿verdad? Hay un trabajo para esa nueva corte de miedo, como decimos popularmente. Pero sí tenemos el compromiso de que Olman Valladares se va a mantener incólume en su posición, y que si hay amenazas, si hay presiones, usted las va a denunciar. Emita, usted me conoce desde hace muchísimos años, vio mis posturas en el Congreso, nunca me he doblegado, he sido firme en mis posiciones, y yo creo que esta lucha hay que darla, y hay que darla internamente en la Junta. Y yo ojalá que nadie se atreva a tratar de presionarme. Yo acepto información. Si es una información para que alguien se le investigue por hechos de tipo muy personal, actos, por ejemplo, que no aparecen en los currículums. Yo le decía a alguien, yo prefiero un candidato que pueda tener excelentes, muy buenas calificaciones en el sentido de su capacidad profesional. Yo prefiero un candidato que sea moralmente sólido, porque lo demás lo puede alcanzar rápidamente habiendo sido juez o habiendo practicado su profesión durante muchos años. Y no necesariamente un individuo que es excelente en el bufete, pero viene y atropella y provoca violencia doméstica contra su esposa o sus hijos o incluso sus vecinos. Sí. Eso no lo podemos tolerar, no podemos ser así. Y lamentablemente las leyes y los procesos de selección no necesariamente son suficientemente capaces para identificar la calidad moral de las personas, sino califica la experiencia, los puestos desempeñados, los años de trabajo, pero no necesariamente nos dan una buena imagen de quiénes son. Sí, y eso es importante, tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, don Olman, vamos a ahondar. Va a haber un escrutinio público realmente, porque muchas veces puede ser un excelente profesional, pero puede ser un mal padre, por ejemplo, que no le paga, se me ocurre, la pensión a sus hijos.
¿Me entiende? Entonces, ¿cómo este juego van a manejarlo ustedes? ¿Va a haber acceso de las personas a poder denunciarles directamente a ustedes? Porque también hay temor, usted sabe, que muchas veces son funcionarios, los que más realmente dan temor son los que son funcionarios actuales, porque pueden ejercer algún tipo de represalia en contra de estas personas que denuncian. ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cómo va a ser este escrutinio público de estos candidatos? Esto cuando volvamos de la pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos en esta entrevista con don Olvan Valladares, quien es miembro de la Junta Nominadora que elegirá a los 45 o más candidatos para la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en Diálogo de Impacto, en esta entrevista con don Olvan Valladares, quien es el miembro representante del COEP ante la Junta Nominadora. Interesantes aseveraciones las que nos hace, la preocupación que mantiene él es la misma que mantenemos todos los hondureños. Don Olvan, ¿cómo se va a manejar este proceso? ¿Cuál va a ser el escrutinio? ¿Si va a haber un equilibrio entre en estos candidatos durante el proceso de evaluación de su vida profesional y también su vida personal? Porque creo que del momento que son funcionarios públicos, tienen que ser sometidos a este escrutinio público, porque su vida privada también tiene que ver. Absolutamente. En otros países, donde los magistrados de la Corte Suprema son propuestos, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, por el presidente de la República, en ese caso el Senado expulga
totalmente a los candidatos y les saca los trapos hasta cuando eran estudiantes universitarios y les siguen el tracto sucesivo de cuáles han sido sus actuaciones, si ha sido juez, si ha sido abogado, de lo que sea. Pero ya van muy depurados. Siempre prima el aspecto político, porque aún en los Estados Unidos lo que pasa es que en otro, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un modelo que ocupamos, allá las diferencias ideológicas que juegan mucho en la escogencia de los diputados, de los magistrados de la Corte Suprema, las diferencias ideológicas se dan sobre temas estrictamente políticos de interés nacional. Por ejemplo, algo que tiene que exponerse y dar sus opiniones es sobre el tema del aborto. Otro tema es sobre el tema de las armas y la aportación de armas y posiblemente la intención de modificar la Constitución para prohibir el uso indiscriminado de armas. Esos son problemas de corte ideológico y otros por el estilo en materia de elecciones, en materia... Pero aquí no es eso lo que se ha perseguido anteriormente, no son sus posiciones. Cuando hay audiencias en el Congreso, las audiencias duran media hora. Sí. Y en media hora usted no puede identificar exactamente cuáles son las fortalezas y debilidades de una persona que está pretendiendo ocupar un puesto como ese. A la pregunta original, antes del corte, quiero decirle que entiendo que hay un procedimiento establecido para denuncias de alguien que sabe algo no muy agradable de un candidato. Entonces lo puede hacer precisamente de manera no anónima, pero la Junta tiene que tener muchísima prudencia y mucho cuidado en este asunto, porque también por asuntos de estrategias políticas, algún partido puede mandar a sus centros de call centers, los centros de llamada, y establecer una campaña contra determinada persona, determinado profesional. Sí. O puede enviar una nota a este sistema que se ha hecho de denuncia, y esas cosas tienen que ser de manera muy responsablemente manejadas para evitar precisamente las calumnias y las difamaciones que no tienen lugar. Entonces, me preocupan tanto también que ciertas etapas son casi como públicas. No quisiera yo ver que el partido de gobierno en este momento pueda hacer que mande esos cuerpos colectivos que han estado irrumpiendo en oficinas públicas, contrariando disposiciones incluso hasta de la Presidencia de la República en el nombramiento de funcionarios, y que vayan a querer con una amenaza física amedrentar a la Junta de convocante, discúlpeme, convocante, a la Junta de nominadora. Nominadora. Esas son cosas que tenemos que estar muy atentas, y que el pueblo hondureño tiene que estar también muy alerta a los medios de comunicación para denunciar precisamente. Y esa era parte de lo que le decía yo, por ejemplo, de la parte de las amenazas, de las presiones que hay, porque las presiones, ¿me entiendes? Si alguien, por ejemplo, puede mandar una turba y ahí la situación cambia, pues, porque puede estar amenazada su vida. Pero yo creo que es muy importante. Tenemos un mensaje. Virgilio Canales Pineda dice: en el Congreso de Honduras y en el mismo gobierno, el clan Zelaya lo único que buscan es el bienestar de sus intereses de partidos. Al pueblo lo tienen en cero a la izquierda. Entonces, así como se va a combatir la corrupción y que venga el desarrollo de las familias catrachas. Aparte, dice el otro mensaje, muy acertada la opinión del señor Olvan Valladares. Saludos, Liquenma, siempre teniendo temas relevantes, muy importantes. Solo Dios salva al pueblo, desde Charlotte, de Charlotte, Estados Unidos. Entonces, aquí es lo que nos escriben algunos televidentes, porque también muchos hondureños en el exterior, don Olvan, mantienen esa esperanza de que las cosas cambien. Porque miren, hay algo interesante. El hondureño que está en Estados Unidos quiere regresar, pero quiere regresar a un país con buenas condiciones, con justicia. Así es, señorita.
Y eso no solo los que están en el país, me consta personalmente, personas muy conocidas nuestras de la familia que han emigrado, por ejemplo, a España. En un paréntesis les quiero informar que recibí una información oficial ayer, el día de ayer, en el sentido que los hondureños, que hace apenas unos 10 años, apenas habían unos 35,000 hondureños registrados en España. Hoy hay 150,000 registrados y se calculan oficialmente 50,000 más que por una u otra razón tienen temor de presentarse a las autoridades y registrarse y solicitar su residencia o su asilo político, como sea. Sí. Esta es una cifra alarmante. Ya estamos hablando de 1 millón de hondureños afuera. Un gran porcentaje de ellos se han ido sencillamente por el temor. Mire, no podemos tener, Emita, una Corte Suprema que permita que un joven en la plenitud de su vida, como el caso de Kevin Solórzano, pase 8 años preso y se le declare inocente después. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros arrastramos? Cuando se hizo precisamente el nuevo Código Procesal Penal, en el cual yo también tuve la gran suerte de haber participado en su formulación en el Congreso, la idea era precisamente evitar esas cosas, que el lastre de una Corte Suprema, de los tribunales, no afectara a inocentes y que los procedimientos se pudieran dar, incluso muchos en libertad, antes de recibir una condena en libertad. Y sin embargo, este joven, este es un ejemplo de lo que ocurre y ha ocurrido con la impartición de justicia. No nos engañemos, quieren ejemplos, ahí está un ejemplo. ¿Cómo es posible? Y como el de Kevin Solórzano, que acaparó la atención de medios y del pueblo en general, con una gran simpatía, hay cientos, miles de compatriotas que están detenidos en las cárceles por delitos bagatela y que sencillamente por los procedimientos, porque no pueden pagar un abogado defensor, porque la defensa pública no da abasto, por las razones que usted quiera, no puede ser que tengamos una corte o un sistema judicial, que también depende de la Corte Suprema, que arrastre y provoque más daño que el que va a provocar cuando se encausa a un delincuente verdadero. Sí. Y fíjense que hay algo bastante interesante en esto y podemos ver lo que está sucediendo justamente este día, en estos momentos, con las universidades. Lo que hablábamos usted de ese escrutinio, posiciones, vean, prácticamente ha sido descalificada la persona que fue designada por las universidades privadas por sus posiciones ante las sedes, por sus posiciones ante ciertos temas de interés nacional, y ahora pues van a elección. Esto, su suplente, don Odir Fernández, ha renunciado también a esa postulación porque dijo que no compartía la ideología de su compañera de fórmula. Y es todo este movimiento. Y yo digo, si así vamos a hacer con los candidatos a la selección, a la Junta Nominadora, ojalá que así se continúe realmente con los candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que usted decía, hay que conocer posiciones. En una entrevista de media hora no va a conocer usted realmente el pensamiento de temas de interés nacional, posturas que definan realmente su actuar como profesional. Emita, personalmente me da mucho pesar que el abogado Odir Fernández, una persona a quien ya el pueblo hondureño conoce suficiente durante muchos años, conoce su valentía, conoce su probidad. Yo creo que tenemos todos formados una imagen muy buena, con excepción de aquellos que han sido señalados valientemente, repito, por sus actos de corrupción.
por el CNA. Lamento mucho que haya renunciado. Yo creo que el orden de las prioridades ha fallado un poquito. En este momento, la meta, la clave es la escogencia de mejores hombres y mujeres para ocupar la Corte. El tema de las sedes, el tema de cualquier otro tema que haya estado involucrando precisamente el asunto de la violación de los derechos humanos, la violación de la Constitución, el tema de la reelección, cualquier otro es secundario en este momento. Y van a haber discrepancias, obviamente, van a haber diferentes posiciones, pero aquí la selección de las representantes es por voto. Sí. Me preocupa mucho que Odira haya tirado la toalla tan temprano. Sí, y justamente dice que mis posturas en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción se mantienen incólume, por lo que mi posición a las inconstitucionales zonas de empleo y desarrollo económico, sedes, en tal sentido mis principios no me permiten acompañar en una fórmula a toda aquella persona que por intereses mezquinos haya apoyado las acciones de quienes en el pasado impulsaron actividades que constituyen traición a la patria y venta del territorio. Por lo anterior expreso mi renuncia a la nominación y decisión de no participar el día lunes en el proceso interno que se desarrollará en la UNA con la asistencia de todos los claustros. Estamos hablando, pues, esto era lo que decía justamente él al momento de renunciar. Y también por derecho a réplica tenemos que el comunicado de la abogada de la Universidad de San Pedro Sula, que es, dice sobre la abogada Marielena Ulloa de Pineda, y que va de candidata de propietaria. Entonces aquí dice que no tiene por qué ser causal de descrédito el derecho de un profesional de ejercer dentro de su legalidad su profesión. Los abogados tienen derecho a trabajar en los intereses de sus clientes sin que sean desacreditados y juzgados por prestar sus servicios profesionales. En este momento es ya evidente que el proceso se ha contaminado en temas ajenos al espíritu que guió la candidatura de la abogada Ulloa, por lo que consideramos que nuestra participación no es conveniente, y para evitar confrontaciones que no abonan a los más intereses de la sociedad hondureña en su esfuerzo por consolidar la democracia, hemos decidido recomendar a la representante propuesta que no participe en la asamblea. Entonces, con esto ya serían, esto lo firma Zenén Villanueva, rector por ley de la Universidad de San Pedro Sula. Prácticamente ya los nominados, podemos decir, porque aquí son nominados por las universidades privadas, se retiran del proceso, porque al retirarse la abogada y al retirarse tanto el propietario como el suplente, se retira. Entonces ya prácticamente solamente quedaría la postura de los claustros de profesores de las universidades públicas, que es que están pues ya listos ellos para este proceso que está a próximas horas de concretarse. Y esto, ¿usted cómo valora esto, don Olvan? Me da mucho pesar, me parece que todo esto es extemporáneo. Se retiraron de la batalla antes de que empezaran los primeros disparos. Yo creo que precisamente para combatir las sedes y para combatir cualquier otro atropello a la Constitución, y usted tiene toda la razón, un profesional del derecho que es contratado tiene que ejercer su profesión, y para eso estudió. Claro, hay ciertas personas que imponen en la aceptación de un caso, imponen sus criterios, sus principios, y no es así nomás tan fácil, que es que dicen, bueno, yo soy abogado, y tienen todo el derecho para poder rehusar manejar un caso que va en contra de los valores morales y los valores cívicos. Entonces, pero me parece a mí que esa pelea debió haberse dado dentro de la Junta de Nominación. Pero yo respeto mucho, como le digo, tengo una
especie de admiración particularmente del abogado Fernández. No conozco a la que supuestamente iba a ser su suplente, pero me parece que la Junta perdería un elemento muy valioso. Sus criterios pueden ser y sobre todo el conocimiento que tiene del foro hondureño, en el sentido de que aquí los abogados se conocen todos. Ellos son los que más saben sobre las actuaciones de sus colegas, y por eso es que su opinión es sumamente importante, particularmente para los que no somos abogados y que no estamos al tanto de los acontecimientos en los tribunales. Sí, ya ahorita para esta elección de la universidad solamente queda como la postura, pues no sé si las privadas van a hacer alguna otra postulación, aunque ya tuvieron su asamblea, pero ahorita solamente queda Waldo Rivera, propietario, y Yulisa Aguilar, suplente. Interesante, porque Yulisa Aguilar es magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal. En el caso del abogado Waldo, pues es abogado y notario y es catedrático de la universidad. Y esto es parte de todo este proceso. Y también yo lo valoro, don Olban y amigos televidentes, como parte de esta apertura de transparencia, que todos los sectores quieren transparencia en este proceso. O sea, nunca habíamos visto elecciones, por ejemplo, vaya en el caso del COEP, el Colegio de Abogados siempre lo ha hecho, pero también fue pacífica y eso es bastante notorio. Entonces, esto denota realmente el compromiso que pueden tener los diferentes sectores para elegir a los miembros de esta junta nominadora. Y yo creo que esto viene a dar un poco de respiro a todo el pueblo hondureño. Yo creo que sí. Es más, es casi obligatorio, Emita, que en primer lugar los miembros de la junta nominadora se apeguen precisamente a los criterios sanos de escogencia, que no estemos pensando en afiliaciones políticas. El pueblo nos va a juzgar y la historia o nos va a condenar o va a avalar nuestras actuaciones. Yo estoy muy preocupado porque no quisiera que al final de mi carrera política o de mi carrera pública alguien vaya a quedar con un mal sabor de boca y podríamos frustrar a tanta gente que nos ha manifestado sencillamente su confianza en que se puede hacer un buen papel. Yo espero que solo somos 7 en la Junta, 7 personas, no puede ser que andemos díscolos ahí a tontas y a ciegas y a zorralocos, incumpliendo precisamente el mandado. Y lo más importante no es necesariamente, Emita, el parecer de los cuerpos o de las instituciones que nos han nombrado. Lo más importante es que estas instituciones coincidan con lo que está demandando el pueblo hondureño. En el caso mío, yo acepté precisamente porque cuando leí las posturas del COEP, dije, este es un COEP diferente. No es un COEP que se ha plegado por intereses estrictamente comerciales o lo que sea a los vaivenes de la política del gobierno, particularmente del gobierno anterior, y así por el estilo en gobiernos más atrás del 2013, o en que se eligió por primera vez a don Juan Hernández. Sí. Y entonces me parece que eso es lo más importante, que es lo que el pueblo está deseando. Sí, y yo creo que en un momento, yo creo que el compromiso que tienen ustedes, ya el tiempo se nos está agotando, don Olban, el compromiso que tienen, y yo digo, todos conocemos su trayectoria, esperamos mucho de usted, de que las cosas sean transparentes, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos los hondureños. Yo creo que ya no podemos ver intereses ideológicos, económicos, sociales, políticos. Tenemos que ver lo que beneficie a todo el pueblo hondureño, porque no es justo que hondureños se vayan huyendo porque nosotros no tenemos un verdadero sistema de aplicación de justicia. La justicia es importante porque es el equilibrio para poder convivir como sociedad. Muchísimas gracias, don Olban, por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. El tiempo se nos fue rapidito.
A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Los espero mañana nuevamente aquí en Diálogo de Impacto en punto de las 7 de la mañana. Y también pueden verlo en repetición a las 11 de la noche. Y si usted quiere estar bien informado, pues Alejandra Rivera con todo su equipo estará lista desde las 6 de la mañana en Hola Honduras. Así que todos tengan un buen día y les espero mañana nuevamente aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Muchísimas gracias.